22 de diciembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Y que finalmente hemos cerrado un texto que esta tarde, queda algún fleco, que esta tarde se repartirá por parte del Ministerio a todos ustedes, a todos los medios de comunicación y se dará a conocer públicamente. Una cosa son las palabras, cómo va a estar alguien en contra de tomar medidas para acabar con la pobreza energética, y otra cosa son los hechos. Y los hechos de este gobierno es que en España se siguen produciendo cortes de luz. Nosotros nos pusimos a trabajar cuando se produjeron estos sucesos y otros se pusieron a protestar. A nosotros, cuando nos llamaron, acudimos con un texto articulado. Eso no es un pacto, eso es un chanchullo a espaldas del Parlamento y a espaldas de la sociedad civil. Bueno, la definición precisamente es algo que tendremos que establecer a través de el reglamento. Lo que sí les puedo decir es que el desarrollo reglamentario no lo hemos postergado a dentro de 6 meses, de 1 año o de 2 años. En el plazo de 3 meses tendrá que estar desarrollado el reglamento y, por lo tanto, las definiciones de la vulnerabilidad. De lo que nos hemos encontrado es un chanchullo, un lavado de cara, la búsqueda de un titular, sin poner las medidas concretas encima de la mesa, sin facilitar ni a las organizaciones políticas, ni a las organizaciones sociales, ni a la prensa el texto del que estamos hablando. No estamos hablando de nada más que de un gesto para intentar reventar una jornada de movilización en el conjunto del Estado con decenas de concentraciones y decenas de movilizaciones, denunciando que en este país las eléctricas violan los derechos humanos con la complicidad del gobierno del PP y de los anteriores gobiernos del PSOE. Según el INE, el año pasado 11.182 españoles se fueron al Reino Unido, pero según la Seguridad Social británica fueron más de 50.000 los españoles que se dieron de alta. Esos son 137 al día y eso no cuenta a quienes están trabajando sin contrato o a quienes se han marchado a estudiar. La realidad es que son cientos de miles, quizá millones, los españoles que han tenido que emigrar por culpa de una crisis que ellos no causaron y que hoy en día se encuentran en distintos países afrontando condiciones laborales y vitales sumamente difíciles. Esta gente no se ha ido del país, les han expulsado sus políticas de austeridad. Usted está pintando una visión de los años 60 del pasado siglo. Actualmente, quienes salen fuera lo que muestran es una iniciativa, una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad y una apertura a nuevos horizontes. Ir fuera enriquece. Un segundo, señor ministro, un segundo. Como decía, irse fuera a vivir, a trabajar, enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales. Quizás es un problema de deformación profesional mía, pero le puedo asegurar que irse fuera no supone rehuir responsabilidades, sino adaptarse a un mundo mejor. Muchas gracias.
Hola Fernando, acabo de escuchar las desafortunadas declaraciones del ministro de Exteriores y justo hace 2 días aquí en Italia el ministro de Empleo dijo algo muy parecido, aunque creo que más ofensivo, porque dijo que de algunos de los jóvenes que se han ido, bueno, mejor que se queden ahí donde estén, y muchos ahora están pidiendo sus dimisiones, a ver si lo consiguen. La verdad que es muy triste ver cómo estos ministros se han alejado de la ciudadanía y que la brecha entre el palazzo, como se dice aquí en Italia, y la gente es muy grande. De hecho, en los países donde el taso de paro entre los jóvenes es más alto. Bueno, aquí lo dejo. Un abrazo. Muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que las proscritas nos juntamos en los límites del bosque de Sherwood. Buenos días, María.es. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, ayer nos sorprendimos con lo que dijo Dastis y de hecho yo creo que tiene razón, y por un lado no hay que olvidar que seguramente haya gente que se pueda permitir ir fuera porque sus posibilidades así lo aseguran y realmente pues tenga esa fortaleza y esa inquietud. Sin embargo, me parece no vivir en la misma sociedad que muchos españoles que se han tenido que ir fuera. Y me parece que esto es simplemente una evidencia de lo lejos que está el gobierno de la sociedad real de España. Además lo dice María en un contexto familiar, concreto, porque su hermana, como sabéis, Yasmina, está viviendo en el exterior y, por cierto, llegó ayer. Vino ayer a España y entonces, claro, son las primeras horas, os habéis encontrado con este asunto. Bueno, es que además es todos los años, ¿eh? Yo recuerdo que el año pasado pasó algo parecido también con la ministra y es como que buscan las fechas concretas para intentar sensibilizarnos. Sí que es verdad que yo creo que muchos de los que están fuera incluso también pensarán que están un poco cansados de victimismos, ¿no? Como también así lo asegura también María Granate, ¿no? Que dice, no queremos victimismos, no queremos que se compadezcan de nosotros, sino que si realmente no haya un cambio y que realmente este gobierno piense primero, acepte las cifras que hay de la gente que se ha ido y intente a lo mejor recuperar ese talento que también se ha ido, ¿no? Bueno, vamos a hablar en algo de esto, pero desde luego no es el único asunto que nos rodea. Hay muchas cosas además en España también sobre las que hoy queremos que pivote el programa, entre otras cosas en ese pacto que se han sacado de la manga, pacto sobre la pobreza energética, Partido Socialista y Partido Popular, y que tenía más la intención, o por lo menos esa impresión daba, de apagar, de desactivar las manifestaciones, las movilizaciones que estaban programadas ayer por toda España y de pronto se destapan con este asunto del pacto. Vamos a comentarlo ahora a continuación, pero como nos están llegando tantos y tantos mensajes de emigrantes, de expatriados, de amigos de este programa, amigas que estáis fuera de España, o de gente aquí en España que tiene familiares y amigos en el exterior, solamente con escuchar el WhatsApp del programa uno se da cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando, de la dimensión para este país de los cientos de miles de personas que han tenido que abandonar el país. Y cuando antes decías eso, María, claro, yo voy a decir algo. Realmente el problema de Dastis, que además, claro, es verdad que él está hablando desde su propia experiencia, porque él ha pasado muchos años en Europa, ha pasado muchos años fuera de España y él está contando una parte. Pero frivolizándolo de esta manera, reduciendo lo que está ocurriendo de esta manera a una experiencia personal, lo que está haciendo es ignorar un problema, desplazar el foco, que se hable de lo que supone la aventura de viajar, la aventura de emigrar, la aventura de salir, desplazar el foco de los problemas reales que eso supone. Y desplazando el foco, además de la doble irresponsabilidad que supone, en primer lugar, que no tenemos un retrato real de lo que le ocurre a la gente cuando tiene que abandonar su país, dejando atrás, como decimos muchas veces, a su familia, a sus amigos, lo que está haciendo también es que no se impulsen medidas políticas. Porque cuando uno frivoliza, cuando solamente había que ver las imágenes de los diputados del Partido Popular ayer a su alrededor, que se burlaban, que bromeaban, ¿de qué manera vas a impulsar nada políticamente si tú estás reduciéndolo a una mera experiencia personal? Por no hablar de la gravedad que supone
la cantidad de personas extremadamente bien formadas que se ha ido al exterior a trabajar, esa fuga de cerebros que ha pagado el Estado, en buena parte de los casos, porque la formación que han estado recibiendo en España, formación en universidades públicas, es decir, los recursos que ha dedicado el Estado, se van a ir a trabajar al exterior. Y muchas de estas personas, y muchos de los mensajes nos los decís, terminarán haciendo su vida fuera. ¿Y cómo vas a volver después, un científico, por ejemplo? ¿Cómo vas a volver después a intentar empezar de cero de nuevo a España? Porque no hay ningún programa, ninguna forma ningún programa para atraer de nuevo a todas aquellas personas que tuvieron que marcharse. Cuando además la propia ministra de Empleo hace 72 horas estaba diciendo que ya se dan en España las circunstancias para que puedan volver los emigrantes, los expatriados. Pues que nos expliquen cuáles son esos reclamos que puede encontrar alguien para volver en la actualidad. Más allá del drama personal, además, que supone. Pero es que, además, a ver, el problema, y ya no yendo a la sensibilidad, que bueno, eso ya es algo más concreto que también yo creo que tuvo bastante falta de sensibilidad. Pero aparte de eso, simplemente pensando como gobierno, ¿no? Y como inversión, lo que tú decías primero, si yo invierto en todas estas personas y al final están trabajando fuera, y muchas de ellas ya están teniendo hijos allí. Mi hermana, por ejemplo, me decía que un cambio que estaba viendo era que, por ejemplo, ahora en Navidades, dice, es que el avión estaba prácticamente lleno de niños, de bebés. Dice, además eran bebés, pues niños entre 0, ¿no? y 5 años, y si te das cuenta de que al final, claro, es que la gente, sí, se van de jóvenes, a lo mejor llevan 4 años y tienen que hacer su vida. El problema de todo esto no es que la gente se vaya, que seguramente se fortalezca y está muy bien para abrir tu mente. El problema no es eso, el problema es que te impidan volver, o sea, que no puedas volver. Bueno, han llegado numerosos mensajes al WhatsApp del programa. Y como este es un programa que pone también con mucha frecuencia la mirada en el exterior, en todos estos compatriotas, amigas y amigos que han tenido que marcharse, pues nos parecía un asunto de mucha relevancia y, bueno, iremos hablando a lo largo del programa, pero como digo, hay muchos otros asuntos también que tratar, estas movilizaciones contra la pobreza energética, este pacto de Estado que se sacó ayer de la manga el Partido Popular y el Partido Socialista, en fin. Muy buenos días, Víctor Portela, buenos días, Fernanda, Ángel García, Charo Chamizo, María Almena, Hardy Useful, buenos días, Hardy, a ver si ahora no se me olvida ponerte una sorpresita, que te veo que poco a poco te vas confiando. PSV, Caque Rodríguez, Tribilín, buenos días de nuevo. Veo, Charo Chamizo dice, ¿cuánto tiempo sin saludar en directo? Enrique Quesada, buenos días. Enrique dice, lo siguiente es decir que los inmigrantes que llegan a las playas lo hacen por el gusto de hacer turismo. Bueno, ahora os pongo otra perla también de Dastis, ayer precisamente hablando sobre refugiados. Andrés Carmelo, Guillem Salazar, Libertino Francachela, Andrea Olea, tantas y tantas personas que se suman a la gran familia de La Cafetera. Algunos de los nombres los veo por primera vez y nos gusta mucho cuando se incorpora gente. Bienvenidas, bienvenidos a La Cafetera. Muchas gracias a Carlos, a Laura y a Ángel, que se han incorporado como mecenas. Necesitamos 200 nuevos mecenas, porque queremos incorporar otra persona al equipo y hemos calculado, necesitamos 200 nuevos mecenas. Ya iremos hablando de esto en adelante, pero muchísimas gracias a Carlos, Laura y Ángel que se han incorporado. Ahora lanzamos unos flechazos en vuestro honor. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola, mucho menos en Navidad. You're on to me, so how can I try? In once to take a step, behind the door is where you'll lie. Porque aquí vamos a seguir durante los próximos días, ya lo dijimos el otro día, solo vamos a descansar el día 2, que es lunes, y el día 26, que es lunes, o sea, al revés, ¿perdón? Que te pregunto que qué es lo que te tomas para aguantar tanto. No, este año estoy muy cansado, además estoy muy cansado psicológicamente, pero bueno, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos hablado. El compromiso de este programa es acompañar en la dura travesía de los días a la gran familia cafetera y entonces, bueno, también es una suerte de terapia que me hago yo por las mañanas aquí. Entonces no me iréis a quitar la terapia. Es puro egoísmo. O sea, los que no podéis faltar sois vosotros.
Y aquí estamos María.es y Berlín sentados en este búnker, en este garaje, observando, mirando al techo, viendo pasar los días uno tras otro. Te irás haciendo mayor y yo a tu lado, Mary. Claro que sí. ¿Sabes? Aquí envejeceremos. Claro, así con la barba, en plan barba papá. Sí, así, en plan náufrago. Y así nuestros oyentes y oyentas, tantos y tantas amigas que, en fin, que van pasando los días también al lado de este programa. Y decía Fernanda, hoy está en el hospital. Dice, es que han ingresado a mi madre hoy, he dormido aquí en el hospital, estoy esperando aquí a los médicos. Y nos gusta mucho además sabernos compañía de tanta gente y en algunos casos muchos de los oyentes en los hospitales. Pero no solamente en los hospitales, también muchos otros pasando los largos días de la vida y de la Navidad. Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, se incorpora en este momento. Buenos días, Rainer, también. Bueno, tenemos que hacer un repaso a las portadas de los periódicos donde vienen recogidas muchas de estas noticias. También cláusula suelo. Bueno, qué impacto, qué noticia de impacto para la banca, aunque con matices, porque deberemos saber en qué consiste la operación de devolución del dinero a la gente, este abuso ya certificado por los tribunales europeos, este clarísimo abuso que se ha estado produciendo en las hipotecas que pedía la gente. Muchos de vosotros tenéis cláusula suelo porque habéis estado enviando mensajes aquí también pidiéndonos que colocásemos el foco sobre este asunto. Hoy es el titular de portada en todos los medios de comunicación, Lo vemos en el periódico El País, nos encontramos ese titular, dice El País, la banca debe devolver 4.200 millones por cláusula suelo. La justicia europea apoya que los hipotecados recuperen todo su dinero, dice el periódico El País en su portada. El ABC, las cláusulas suelo costarán a la banca el 25% de su beneficio. El 25% de su beneficio está repartido de forma desigual, porque hay unos bancos que tienen más dinero que devolver que otros. Dice el ABC, es sentencia de la justicia europea, las entidades españolas invertirán 4.000 millones en devolver con carácter retroactivo el dinero de las hipotecas abusivas. El gobierno incentivará acuerdos con los clientes para evitar largos litigios. También en el periódico El Mundo, la banca negociará caso a caso cómo devolver la cláusula suelo. Este es uno de los mayores incógnitas y estaban advirtiendo algunas asociaciones de usuarios de afectados por las cláusulas suelos. Decían, mucha atención porque esta sentencia no supone de facto la devolución inmediata en la cuenta corriente de los titulares, de los clientes, de ese dinero que hayan estado pagando de forma ahora ya declarada ilegal, sino que habrá que negociar caso particular por caso particular. Uno tendrá que ir a su entidad financiera y en el caso de no ponerse de acuerdo tendrá que recurrir a la justicia, lo cual puede prolongar esto durante meses y habrá gente que no lo reclame, habrá otros con los que se negocie a la baja, en fin. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrige al Supremo, porque aquí el Tribunal Supremo es el que ha quedado absolutamente en entredicho, y dice el periódico, esto lo añado yo, no lo dice el periódico El Mundo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corrige el Supremo y obliga a las entidades españolas a reintegrar los 4.200 millones que cobraron de más a sus clientes en las hipotecas. Los bancos dicen estar preparados para cumplir con la sentencia, pero la estudiarán antes de afrontar los pagos. Desde luego, la banca que no se encuentra en la mejor en términos de opinión pública y de reputación, en la mejor de las situaciones, debería buscar con esto una fórmula para recuperar en algo, esto yo sé que es de una ingenuidad absoluta esto que estoy diciendo, pero para recuperar en algo su credibilidad. Deberían devolverlo por iniciativa propia, por su cuenta y riesgo, y íntegramente los importes y sin que los usuarios tuvieran que dar ese paso. Es una cosa absolutamente lógica, ¿no? Tiene todo el sentido. Pero claro, seguramente esperarán a las reclamaciones. Esto es de lo que advertían ayer tanto ADICAE como otras organizaciones, ¿no? Pero, insisto, portada también en el periódico El Mundo, portada en La Razón, dice, la banca deberá devolver 4.000 millones por las cláusulas suelo. El Tribunal de la Unión Europea falla a favor de los clientes con hipotecas en estas condiciones y obliga a reintegrarles el dinero de más cobrado desde el año 2009. Los bancos se desinflan en bolsa, dice el periódico La Razón.
y nos lo encontramos, es que estaba fijándome en una noticia en el periódico La Razón, pero en fin, luego repararemos en ella. Luego hablaremos de la noticia del periódico La Razón. Si mantenemos un poco la tensión. La banca deberá pagar 4.000 millones de las cláusulas suelo, dice La Vanguardia. El Tribunal de la Unión Europea tumba el fallo del Supremo que acotaba las devoluciones y Europa revoca también las ayudas a la inversión en el exterior, dice La Vanguardia. Pero, como digo, ayer este fue un asunto muy, muy importante y veíamos en las redes sociales especialmente que se ponía el foco sobre el Tribunal Supremo. ¿Cómo es posible que en la decisión del Tribunal Supremo español, que también recomendaba la devolución, pero que lo hacía solamente a partir del año 2013? Decía, ¿cómo? Había muchas interpretaciones ayer en la red sobre este asunto, y especialmente lo politizada que se encuentra aquí la justicia española, ¿no? Porque esto es un jarro de agua fría no solamente para la banca. ¿Cómo es posible que el Supremo colocase ese filtro a partir del año 2013? Hay gente, no solamente desde el año 2009, ayer se ponía mucho el foco que las cláusulas suelo empezaban en el año 2009. Había gente que nos escribía diciendo, yo tengo cláusula suelo y firmé la hipoteca en el año 2007. Pero sea como fuere, ¿cómo es posible que el Supremo, y probablemente eso nos da una idea también de su politización, ¿no? Del interés que había? Hay que recordar que la banca ha estado rescatada en España, ha contado con muchos, la mayor parte de los bancos, no todos, pero muchos de los bancos han contado con dinero público en ese gran rescate bancario del que fue objeto el sector financiero en España. Y obviamente hay una decisión política detrás de esto, ¿no? Ayer, eso sí, veíamos a algunos políticos que les parecía perfecto y decían públicamente estar muy... En fin, decían, ahora será la banca la que tenga que ponerse de acuerdo con los clientes. Hombre, más vale que cuenten con el apoyo del gobierno. Entre otras cosas porque uno confía en que los gobiernos sean ese abogado defensor que no tenemos los ciudadanos ante los poderosos. Lo que pasa es que con frecuencia nos damos cuenta de que los gobiernos terminan siendo más bien cómplices de los grandes poderes que abogados defensores de los ciudadanos. Bueno, y ayer fue también, como sabéis, el epicentro de la polémica en el Parlamento vino de la mano de los emigrantes, los expatriados, al hilo de una pregunta que hizo Pablo Bustinduy de Podemos, preguntando al gobierno qué medidas estaba tomando, no solamente para atraer, para, en fin, ayudar a los ciudadanos que han tenido que abandonar este país en busca de oportunidades fuera, para ayudarles a poder retornar, a regresar, y qué recursos se estaba poniendo a su disposición en el exterior. Además de una enorme ingenuidad por parte del ministro, escuchamos esa frivolización con la experiencia que suponía salir al exterior en busca de oportunidades. Tuvo que pedir disculpas por la tarde. Pero bueno, la pregunta de Bustinduy se refirió estadísticamente, además, porque paradójicamente no existen estadísticas fiables sobre el número de gente que ha tenido, el número de personas que han tenido que marcharse, algo a lo que aludió precisamente Bustinduy. Según el INE, el año pasado 11.182 españoles se fueron al Reino Unido, pero según la Seguridad Social británica fueron más de 50.000 los españoles que se dieron de alta. Esos son 137 al día, y eso no cuenta a quienes están trabajando sin contrato o a quienes se han marchado a estudiar. La realidad es que son cientos de miles, quizá millones, los españoles que han tenido que emigrar por culpa de una crisis que ellos no causaron y que hoy en día se encuentran en distintos países afrontando condiciones laborales y vitales sumamente difíciles. Esta gente no se ha ido del país, les han expulsado sus políticas de austeridad. Y hacía Bustinduy esta reflexión después de que el ministro dijera que las embajadas con las que cuenta este país en el exterior son las que dan no solamente facilidades, ayudas para agilizar los trámites con la administración, etcétera, etcétera, sino los recursos para aquellas personas que están en el exterior, lo cual es una auténtica broma, un auténtico despropósito, un disparate. Bustinduy también reclamó, entre otras cosas, dijo, claro, podían explicar por qué, gracias a sus iniciativas, quitaron la sanidad española a aquellas personas que pasaban más de 90 días fuera, o por qué se les está robando el voto directamente.
porque esto es uno de los mayores escándalos democráticos de este país. Resulta que el Partido Socialista de José Blanco, y conviene que alguien lo ponga sobre la mesa, decidió inventarse un mecanismo de participación en las elecciones que de facto dejaba fuera a la mayor parte de los emigrantes, de los españoles que están viviendo fuera, que de facto lo llevaba. Y fue un cálculo electoral. Y es una auténtica vergüenza, no solamente que lo haya consentido el Partido Popular porque le interesaba, que lo apoyase el Partido Popular porque les interesaba tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, porque en los cálculos que hizo el señor José Blanco se observaba perfectamente que la mayor parte de la inmigración no les iba a apoyar. Y es una auténtica vergüenza, un auténtico escándalo. Y el Partido Socialista, si le queda un mínimo pozo de legitimidad democrática, si le queda un mínimo recuerdo de cultura democrática, lo primero que debería hacer es exigir inmediatamente la revocación de estos mecanismos de voto, que lo que hacen es excluir del principal derecho democrático de los ciudadanos, excluir a todos aquellos que se han ido al exterior. Es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. Apoyaron esa regulación del voto rogado que les ha arrebatado su derecho fundamental a ejercer al voto. Por cierto, qué vergüenza que Ciudadanos y el Partido Socialista, que se habían comprometido a derogarlo, volvieran a votar en esta Cámara contra la derogación del voto rogado. Bueno, pues al hilo de esta polémica ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, Dastis decidió contestar y lo hizo ejerciendo, en fin, mostrando toda su cualificación. Usted está pintando una visión de los años 60 del pasado siglo. Actualmente, quienes salen fuera lo que muestran es una iniciativa, una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad y una apertura a nuevos horizontes. Ir fuera enriquece. Un segundo, señor ministro, un segundo. Como decía, irse fuera a vivir, a trabajar, enriquece. Abre la mente, fortalece habilidades sociales. Quizás es un problema de deformación profesional mía, pero le puedo asegurar que irse fuera no supone rehuir responsabilidades, sino adaptarse a un mundo mejor. Muchas gracias. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Señor ministro Dastis, si no estamos en España es porque en nuestro país no hay apoyos a la investigación ni al desarrollo. Nos hemos venido a otros países a buscarnos las castañas porque solo ustedes salvan las autopistas, los empresarios del fútbol y los bancos. Encima, en el extranjero, lejos de la familia y amigos, no se nos permite votar. Si no regresamos a España ahora es porque están ustedes y no existe trabajo, se nos ha denegado además el servicio de la sanidad pública. Los exiliados económicos somos la marca España por el mundo. Bueno, así que nos encontramos con esta escenificación, con este debate en torno a los expatriados, a los emigrantes y además con todas las repercusiones que tuvo, que fueron muy numerosas en las tertulias, en los medios de comunicación y desde luego en el WhatsApp del programa hemos visto que ha tenido una gran notoriedad y ha habido muchísimos emigrantes, muchísimos expatriados que se han dirigido a nosotros muy enfadados con esta visión tan simplista del ministro. No fue las únicas palabras del ministro muy comentadas. Resulta verdaderamente obsceno escuchar al ministro hablar sobre los refugiados, presumir de la política de los refugiados, a la vez que reconocía
que no estaban cumpliendo con lo que habían prometido. Desde luego, este Gobierno va a seguir con toda determinación en una política de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las causas humanitarias y a los refugiados. Es de verdad que tenemos unos compromisos que no hemos alcanzado, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un año más para cumplirlos y yo me comprometo a que al cabo de ese año España cumplirá con esos compromisos. Así que el Gobierno presume, a la vez que reconoce que incumple, pero además promete que lo hará, que cumplirá en el futuro. Presume, incumple, promete. Dice Ángel García, claro, es que hay más de 2 millones de votos que podrían haber provocado un vuelco en las elecciones. Esa es la realidad. Por eso se laminó el derecho a que votasen los ciudadanos. Esa es la realidad. En fin, bueno, estos básicamente son los grandes temas que ayer ocuparon, además de la pobreza energética. Luego dedicaremos un poquito, porque me gustaría que le dedicásemos un poco, e incluso podemos sacarlo de la agenda setting, aunque hoy viene colocado en la agenda setting. PP y PSOE pactan el fin de los cortes de luz por pobreza, dice el periódico El País en su portada, y lo vemos también en otros medios de comunicación, pero también tenemos la sospecha de que en estos pactos lo que ocultaban más bien, improvisados de última hora, ni siquiera el ministro había tenido acceso a un email de Ciudadanos, en fin, en una operación extrañísima, ni siquiera había tenido acceso a las reivindicaciones de Ciudadanos. Ayer tuvieron que reconocerlo. Primero dijeron que Ciudadanos no le había enviado ningún mail, que era mentira. Después salió el ministro diciendo que sí, que lo había encontrado. En fin, todo un cruce de cosas, lo que demostraba que era un pacto absolutamente improvisado en materia de pobreza energética y que tenía como objeto probablemente desactivar las numerosas movilizaciones que estaban convocadas por toda España. Luego ahora en unos segundos hablamos de este asunto y nos detenemos, porque además quiero que comentemos la portada de La Razón. Tendremos oportunidad de ver, en fin, algunas peculiaridades. Escuchas La Cafetera. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como "no es fácil, pero tampoco difícil". Cuando quiera jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue: ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Erlín. Radiocable.com.
Bueno, y mientras tanto la vida política de este país sigue convulsionada por muchas razones y esto se nota en los partidos políticos internamente también, y teníamos mucha curiosidad por saber cómo seguía, nos habéis preguntado, cómo seguía la situación en el Partido Socialista, que vive este debate, estas tensiones derivadas de lo que ha ocurrido recientemente, ya lo sabéis, en torno a Pedro Sánchez, en torno a una gestora que está gobernando el Partido Socialista. Odón Elorza, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te agradezco mucho que atiendas esta llamada, como siempre, Odón, siempre tan dispuesto, tan generoso. Oye, ¿cómo dirías que está el Partido Socialista? Porque lo que aparenta es una cierta calma en este momento. ¿Ha alcanzado esa calma? Sí, se puede decir que hay una cierta calma a la espera de un conjunto de decisiones, ¿no? Todo ello igual, esa calma va acompañada de una cierta confusión sobre, qué va a pasar, cuándo se van a convocar realmente las primarias y el Congreso, cómo se va a desarrollar el Comité Federal del día 14 de enero, que es importante, quiénes se van a presentar como candidatos o candidatas, pero yo creo que sí que ha entrado en una fase de debate, pero de calma, y eso pues es bueno. Hemos visto que estáis realizando actos, y tú estás participando en algunos de ellos por España. ¿En qué consisten estos actos? Bueno, en realidad, son actos que organizan las plataformas de militantes del Partido Socialista, que se han ido generando a veces de modo espontáneo ante la preocupación por la situación del partido y ante la demanda de un sector de militantes que reclaman, digamos, sus derechos, ¿no? Que sean consultados, que recuperen la voz para tomar decisión respecto a la elección de un nuevo líder, secretario general, dirección política del Partido Socialista, y en torno también a la necesidad de abordar un debate vinculado al anterior sobre un poco cuestiones ideológicas, programáticas y estratégicas, ¿no? Y por tanto en toda España, en las ciudades, la gente del Partido Socialista, en vez de quedarse en casa, pues ha iniciado hace ya mes y medio, 2 meses, una especie de rebelión democrática de los socialistas que quieren saber, que quieren participar, que no se conforman con quedarse quietos en su casa, y que nos piden que acudamos a esos actos, a explicar, a hablar, a debatir con ellos, así de simple. Y como somos diputados y además nos llaman porque votamos no a la investidura de Rajoy, pues ahí estamos acompañándoles, escuchándoles y generando una dinámica activa en el Partido Socialista, que creo que es de gran interés. Tú eres diputado del Partido Socialista, votaste que no, y además en estos días te hemos oído también palabras en algunas ocasiones con bastante contundencia sobre Susana Díaz, por ejemplo, pronunciándote abiertamente sobre lo que le está ocurriendo al partido. ¿Esto no te ha provocado problemas? ¿Estás recibiendo presiones dentro del partido? Buena pregunta. No, presiones, no, más allá de las sanciones económicas y de responsabilidades que ya he asumido, qué remedio, ¿no? En estas semanas, como consecuencia del voto no, pues luego lo que sientes es un evidente apartamiento. Yo ya dije que el votar no supondría para algunos una condena al ostracismo, ¿no? Pero, bueno, pues se sobrelleva con la sonrisa, intentando aportar y trabajar con los demás compañeros y compañeras del grupo parlamentario, con el que tenemos que seguir, por supuesto, colaborando, porque somos socialistas y porque atravesamos un momento muy, muy difícil, muy delicado, en el que tenemos que construir entre todos un relato y una estrategia para este partido, que estamos al día de hoy un poco perdidos y con unos órganos de dirección que son interinos. He visto que reclamabas hace unos días unas primarias no amañadas ni pactadas por las élites. Me cuesta pensar que sea posible hacer unas primarias amañadas. ¿Es un riesgo real? No, yo lo que dije es que, en sentido figurado, ¿no? Que espero que no se produzcan en las primarias ningún tipo de maniobras extrañas, ¿no? Que nadie pretendiera eso. Y ciertamente, hay, no sé si decir el riesgo o la posibilidad de que al final, si se dan las circunstancias que algunos compañeros y compañeras están persiguiendo, las primarias se celebren
realmente de una manera extraña. Por ejemplo, se puede hablar de primarias si no hay concurrencia de candidatos, esto es, si no hay más de un candidato que realmente confrontan, debaten, expresan modelos diferentes como los que hoy se plantean en el Partido Socialista, para que de ese debate en profundidad pues se haga un poco la luz y los militantes puedan decidir votando, ¿no?, a quién eligen y con qué proyecto. Es verdad que bajo el argumento de es importante la unidad del Partido Socialista y que no se confronte y que no haya choque de trenes, esas cosas que se dicen, pues hay movimientos de compañeros, oye, que van buscando pues supuestamente la unidad y por tanto una única candidatura, que no haya concurrencia, que no haya debate, y para eso allanar el camino a determinada candidata. Yo creo que sería eso negativo, ¿no? Sería un pequeño fraude el hacer eso desde un acuerdo, desde un pacto de las élites y de dirigentes del Partido Socialista, para que haya un candidato o candidata única y por tanto la decisión esté predeterminada. Yo creo que sería, repito, negativo, porque sería además cerrar en falso la crisis del Partido Socialista, que necesita un gran debate y necesita que democráticamente, como en cualquier país, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, las candidaturas, como digo, confronten proyectos, modelos y salga un ganador. Sí, hemos visto que esta misma tesis de que solamente se presente un candidato a esas primarias, casi por aclamación, hemos visto que la apoyaban de forma indirecta y en algunos casos de forma más directa algunos editoriales de periódicos, entre ellos el periódico El País, con lo que de peso que eso supone para la vida del Partido Socialista. Y yo te quería preguntar, porque lo que sí que he empezado a escuchar ahora entre las bases del partido es ya, pero ni Pedro ni Susana. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, eso, no sé, supongo que sí, que se escucha en algunos ámbitos, pero no en las bases del partido. Yo creo que no exactamente. Me parece que esa es una línea de acción, un planteamiento que anida más en sectores de la dirección del Partido Socialista, en algunos dirigentes territoriales que hacen ese planteamiento, que estará llevado de la buena fe, no digo que no, pero que al final pretende pues una única candidata y pretende que las primarias de esa manera no se lleguen realmente a realizar, ¿no? Y eso creo que sería una equivocación y sería muy mal visto por un sector importante de las bases que ahora están exigiendo con razón la celebración de primarias ya y de congreso, porque tendría que haberse ya, bueno, estará a punto de celebrarse, sin embargo se están retrasando por razones que cada cual puede imaginar. ¿Hay alguna posibilidad de que Odón Elorza se presentase a esas primarias? No, y me lo he planteado, por favor. No, yo soy de los que piensa que el mejor candidato para unas primarias en el Partido Socialista, por el capital político que ha acumulado, por aquello de la coherencia en el rechazo a la investidura de Rajoy, ¿no? El no, por haberse comprometido con la palabra que se dio al electorado, ¿no? Y por la defensa de un proyecto con una identidad, pues el mejor candidato que podría haber en este caso sería Pedro Sánchez. Y lo digo así de claro. Habrá otros y otras, pero a mí me parece que el que mejor puede capitalizar ese patrimonio político, incorporando pues una serie de cuestiones, entre ellas rectificaciones sobre lo que Pedro ha podido hacer y su equipo en los pasados años, aclarando, por ejemplo, la relación que debiera tener, si fuera elegido, la relación de trabajo, de diálogo permanente con otros dirigentes territoriales, ¿no? Para evitar malos entendidos, evitar cismas, pues todo eso en el marco de un movimiento alternativo plural o coral, creo que sería sin duda el mejor candidato. Sí, no tengo en ese sentido ningún reparo en expresarlo. Bueno, y mientras tanto, se debate esto en el Partido Socialista, pero la vida política continúa, vemos la actividad parlamentaria. ¿Crees que el Partido Socialista apoyará los presupuestos del Partido Popular? No, yo creo que no puede llegar tan lejos y tengo el convencimiento de que no los apoyará. Habrá no sé qué tipo de fórmulas o qué tipo de salidas
para que el presupuesto, o mejor dicho, el rechazo a las enmiendas de totalidad que se presenten, entre ellas confío la enmienda de totalidad a los presupuestos del PP, del Partido Socialista, pues igual no prosperan, y de esa manera indirectamente digamos que se considera consolidado o aprobado el presupuesto del gobierno. Por tanto, no veo esa posibilidad, porque me parecería, en fin, muy negativa para el Partido Socialista. El tener que apoyar el presupuesto del PP sería ya, en fin, no quiero ni pensarlo. ¿Y no tiene el Partido Popular un elemento de presión con la posibilidad de convocar elecciones lo suficientemente grande como para forzarlo? Pues sí, porque es verdad que Rajoy tiene la posibilidad de, a partir de mayo, de disolver las Cortes, pues porque no consiga que se apruebe el presupuesto, que creo que no será así, que lo va a conseguir aprobar y está negociando con algunos grupos, o porque, no sé, el Partido Popular se siente incómodo con votaciones que va perdiendo en el Pleno del Congreso, como las que ha perdido estos días, de importancia relativa porque son PNLs. Lo importante sería que el Pleno del Congreso aprobara proposiciones de ley, que son las que realmente luego se llevan a efecto en la práctica, y que esas sí que serían derrocar reales del Partido Popular, ¿no? Pero quizá también tengo la impresión de que esta legislatura tiene un plazo de caducidad quizá prefijado. Yeah. Sí, quizá haya habido algo que pueda dar a entender que la legislatura va a durar como mínimo tanto tiempo. Eso no lo entiendo. No me extraña. Pues quizá puede pensarse que la legislatura va a tener un plazo de duración garantizado, porque el PP así lo ha podido quizá ver, analizar, considerar oportuno. Y pactar incluso con el PSOE. No descarto ninguna posibilidad, no me atrevo a afirmarlo porque no tengo los datos, pero considero que en el Partido Socialista, cuando se ha dado este paso que ha consistido en romper la división, provocarse un cisma, una especie de casi de suicidio, supongo que al darse ese paso, que no ha sido improvisado en una semana, en un día, en un mes, pues alguien habrá previsto alguna garantía de que la legislatura pueda continuar el tiempo necesario para que el Partido Socialista, digamos, haga una serie de deberes, recomponga la figura, disponga de un tiempo y no esté sometido a un sobresalto de nuevas elecciones en el mes de junio del próximo año. No sé si me explico. A ver, para que yo lo entienda correctamente, ¿tú crees que hay un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para que las elecciones no se adelanten? No diría eso. No diría que hay un pacto, pero puede haber una serie de, no sé si decir conversaciones, sobreentendidos o coincidencias de intereses estratégicos para que la legislatura dure por lo menos un mínimo que permita además pues abordar asuntos muy urgentes desde un cierto nivel de acuerdo entre ambos partidos, con alguno más en su caso, temas importantes referidos a la educación, a las pensiones, al Pacto de Toledo, a ese pacto de Estado que se pueda plasmar contra la violencia machista, la violencia asesina de mujeres, que pueda referirse también a cuestiones vinculadas al presupuesto, como las que ya se han acordado, el techo de gasto, de la inversión, ingresos de nuevo cuño, de nueva cuantía. Hay cuestiones de importancia que habría que resolver y que no se podría esperar en nuevas elecciones porque sería una catástrofe para todo, ¿no? Un desastre. Entonces, no sé hasta qué punto, ya digo, se puede haber establecido un pacto, un acuerdo, pero que me da la impresión de que, tal y como van las cosas y por el clima que veo de diálogo, esto podría suponer que efectivamente la legislatura tenga que durar un mínimo, ¿no? Se está hablando también de un pacto sobre los límites a la reforma de la Constitución. Bueno, sería también interesante porque permitiría abrir un camino a todas las fuerzas para ver exactamente si es posible un cierto consenso ya en materia de reforma de la Constitución, y esto requiere evidentemente jugar con unos tiempos. Si no tienes
ese tiempo garantizado y las expectativas son las de que en mayo se puede disolver esto, pues no parece lógico poner en marcha determinados procesos. ¿Tú te sientes muy solo en el grupo parlamentario? No, en absoluto. En absoluto, que va, tenemos un buen grupo, una buena gente que estamos trabajando también con mucha proximidad y preparando propuestas para enriquecer el funcionamiento y la dinámica y las propuestas de oposición del Partido Socialista Obrero Español. Pues Odón Elorza, Odón, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada, que pases unas felices fiestas. No sé si vas a tener mucho tiempo para descansar, pero si lo tienes, disfrútalas. Y bueno, te agradezco muchísimo. Ahora salgo de viaje hacia Mérida porque tenemos un acto con las plataformas de Extremadura en Mérida esta tarde y luego seguirá habiendo actividades, pero entre tanto sí, disfrutaré como tú, Fernando, y como todos los oyentes de la Navidad, de las fiestas familiares estas que vienen, que son siempre muy entrañables, ¿no? Y hay que sacarles todo el provecho posible. Así que felices fiestas de Navidad y que el año que viene nos traiga a todos lo mejor. Trabajo, salud y amor. Un abrazo, Odón, cuídate. Amor. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola Fernando, María y Resistencia. Somos Jonathan y Nuria, los que se casaron este verano y recibieron la bendición del reverendo Berlín, como Dios manda. Os hablamos desde San Luis, en Estados Unidos. La verdad es que estos días van a ser un poco raros porque no vamos a poder volver. Y bueno, acabamos de escuchar las palabras del ministro Dastis y la verdad es que duelen bastante, y más en estas fechas porque nosotros no nos sentimos inmigrantes, como decías que se sentían otros compañeros. Nosotros nos sentimos más bien expatriados porque nos habríamos quedado en España encantados de la vida si nos hubieran dado la oportunidad. Pero bueno, desgraciadamente pues no ha podido ser. No nos hemos venido para abrir la mente ni para fortalecer nuestras habilidades sociales, como dice el ministro. Nos hemos venido para buscarnos la vida porque allí no nos dejaron. Mucho enfado entre los expatriados. Bueno, las palabras de Odón Elorza, que estoy viendo que están resonando en las redes sociales con mucho impacto, porque... Dice Graznando, ¿qué momento? Odón hablando de un posible pacto sobre la duración de la legislatura. Es que desde luego, es bastante verosímil considerar que claro, que Susana Díaz llega y plantea al gobierno, porque además Susana Díaz ha reconocido que ha hablado con el propio Rajoy en sucesivas ocasiones, pero no es nada inverosímil que le dijese, mire, yo quito a Pedro Sánchez, pero me tienen que garantizar un cierto tiempo de legislatura, porque si no, si me adelantan las elecciones, el Partido Socialista desaparece. Así que ese pacto o conversaciones a los que aludía Odón Elorza es bastante verosímil, pero en todo caso, insisto, está resonando mucho sus palabras en las redes sociales. Y dice Zumbicio, es que nos engañan como a niños pequeños, estamos asistiendo sistemáticamente a una suerte de teatralización alrededor. Pero en fin, por lo menos da gusto cuando alguien habla con una cierta libertad de lo que está ocurriendo alrededor, y por eso agradecemos mucho la oportunidad siempre de hablar con Odón Elorza. Bueno,
Hay muchas noticias que nos estáis haciendo llegar, sobre las que queréis que coloquemos la mirada, que va recogiendo María, que estáis utilizando este hashtag que hemos elegido hoy para continuar la conversación, para que se dé una conversación paralela, La Cafetera o Blanca Caridad, del grupo hashtag. Se lo debemos al grupo hashtag, concretamente a la Tetia y La Cafetera o Blanca Caridad, a través del cual estáis, entre otras cosas, haciendo, además de participando en una conversación paralela muy interesante, enviando noticias sobre las que queréis que nos detengamos, María. Sí, de hecho, bueno, ahora mismo nos ha enviado 17 Jordani, y nos envía una información del diario.es que asegura que el Ayuntamiento de Madrid calcula que las constructoras de la M30 no justificaron 52 millones asignados a partidas alzadas. Explica este periódico que entre 2004 y 2007 las empresas de la M30 recibieron 79 millones en concepto de, según ellos dicen, partidas alzadas, pero solo justificaron 17 millones, según constata el propio Ayuntamiento de Madrid, que está revisando varios de estos gastos. Además, también Berto Salesa, que está muy preocupado por la sanidad y nos lo hace llegar cada día y nos lo recuerda, nos envía una entrevista que hicieron en el Intermedio a Rafael Bengoa, que aseguraba que la sanidad está sobreviviendo gracias a lo que han hecho los profesionales en los últimos 4 años. Rafael Bengoa es asesor internacional en políticas de salud, además es director de sistemas de salud de la OMS y fue consejero de Sanidad del Gobierno vasco de 2009 a 2013. Este especialista dijo en el Intermedio que en España se hizo un recorte del 10% a todos los sectores y en otros países se protegieron sectores como la sanidad. Dice que ha habido un poco de incompetencia inconsciente y advierte de que es importante que haya gente competente manejando la sanidad. Por su parte, Ángel Trianero nos dice: el Gobierno promoverá que los currículum sean anónimos para... Perdonar un momentito. Respira, no pasa nada. Si pasa el día tosiendo, tenemos a Mary desactivada bebiendo agua, cuidándose la garganta. Eso está muy bien. Vale, creo que ya estoy. Vale, ya está. Ya me he reconfortado. Bueno, seguimos. Ángel Trianero dice: el Gobierno promoverá que los currículums sean anónimos para evitar la discriminación por sexismo. Según 20 minutos, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se llama Dolors Montserrat, no sé si lo sabéis, recuerda que en Reino Unido se ha puesto en marcha una iniciativa similar con éxito. El Ejecutivo desarrollará un plan de lucha contra la brecha salarial que incluirá medidas para conseguir que haya más mujeres en puestos de responsabilidad y entre ellas pues también esta de los currículums para que sean anónimos. Un dato curioso es lo que publica Infolibre y que nos habéis enviado varios de vosotros, que habla de racismo, crímenes sin resolver y escasa independencia judicial, suspenso de España en derechos humanos en 2016. Con esto, Infolibre se refiere al balance de 2016, los derechos humanos en España, que ha elaborado la ONG Rights International Spain. Lagunas en materia de lucha contra el racismo, falta de aplicación de los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas y trabas a una verdadera independencia judicial son algunos de los puntos que destaca este balance. Si nos vamos al informe, este informe destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español hasta en 8 ocasiones solo en este año, y así lo recuerda en este informe esta ONG. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa puso también el foco de atención en la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Amnistía de 1977, que ya habéis visto que con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos no se va a reformar. Bueno, pues Infolibre dice que de la primera, de la Ley de Memoria Histórica, este comisario de Derechos Humanos destaca que su implementación es deficiente y limitada, dada la escasez de recursos destinados a esta ley. Sobre la segunda, sobre la Ley de Amnistía, explica ha impedido en gran medida la investigación y castigo de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Este mismo martes, recuerda, como se ha recordado Infolibre, PP y PSOE y Ciudadanos rechazaron excluir de dicha ley a los torturadores del franquismo. Los populares alegaron que una cosa es conocer los hechos y otra iniciar responsabilidades penales. La Marea nos lleva a un tema que no ha tenido mucha trascendencia, pero que algunos de vosotros nos lo habéis enviado. Y es que habla de un centenar de efectivos armados del ejército marroquí y del Frente Polisario se encuentran cara a cara y a poco más de 100 metros de distancia en Guerguerat.
Resulta que militares de ambos bandos están a apenas 100 metros de distancia mientras los cascos azules desatienden la supervisión del alto al fuego durante la noche. Así lo asegura este periódico, que dice que habla del riesgo inminente de una vuelta a las armas que se hace patente por la ausencia de cascos azules durante la noche, y dice: las limitaciones presupuestarias y de personal hacen que la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental solo pueda desplegar a sus efectivos durante el día para separar ambos bandos y asegurar el alto al fuego. Diego Arranz nos recuerda una noticia que ha sido bastante anecdótica, pero no menos importante, porque es bastante importante. Dice: una fotocopiadora rota paraliza la tramitación del informe clave del caso Rato. El Confidencial lo publica y dice que la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ya ha respondido al titular del juzgado número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, que la amenazó con apercibirla por desobediencia si no le entregaba el informe final de conclusiones que ha elaborado el propio organismo. El documento, pieza clave en la instrucción, debería incluir las cantidades defraudadas presuntamente por Rodrigo Rato, pero como decimos, se ha fastidiado la fotocopiadora y entonces están esperando a ver qué pasa. @vcalv77 dice esas cosas de las que no se hablan, y nos habla de que el Cártel del Fuego ganó más de 277 millones manipulando concursos públicos de lucha aérea contra incendios. Así lo aseguran y dicen que un juzgado de Valencia define como organización criminal a las 14 aeronáuticas implicadas en la trama para controlar la lucha aérea de incendios. Y para terminar, ahora levántate y piensa, dice: mientras los políticos se van de vacaciones, Astral vuelve por Navidad al Mediterráneo, porque ellos no olvidan. Y finalizamos con el tuit de Proactiva, que dice que no podíamos esperar hasta la primavera. Mientras Astral se repara, regresamos al Mediterráneo por Navidad, esta vez a bordo del Golfo Azur. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, where you wanna be, what you wanna know, where you wanna go. Bueno, y ese debate tan intenso que se dio ayer sobre el pacto que se sacaron de la manga el Partido Popular, el Partido Socialista, muy improvisado, sobre pobreza energética, pero que no está desarrollado, que tiene que desarrollar un reglamento, lo cual nos lleva a que no estará en marcha, no será eficaz hasta por lo menos dentro de 6 meses, por lo siguiente. Porque Antonio Hernando anunció ayer ese pacto, pero dijo: tendrá que desarrollarse un reglamento que nos llevará 3 meses, solo el desarrollo del reglamento. Que, ojo, entre el envío al Parlamento, que pase por el Senado, etcétera, etcétera, nos vamos a 3 meses. Luego a ver quién lo pone en marcha. El desarrollo 3 meses, las votaciones 3 meses, nos vamos a 6 meses seguro. Y que finalmente hemos cerrado un texto que esta tarde, queda algún fleco, esta tarde se repartirá por parte del Ministerio a todos ustedes, a todos los medios de comunicación, y se dará a conocer públicamente. Queda algún fleco, pero lo cierto es que no lo conocía la prensa, no se había dado a conocer, y para quedar algún fleco se presentó, sin embargo, el día precisamente que estaban convocadas las movilizaciones. Pero Antonio Hernando reconoció que venía sin reglamento. Bueno, la definición precisamente es algo que tendremos que establecer a través de el reglamento. Lo que sí les puedo decir es que el desarrollo reglamentario no lo hemos postergado a dentro de 6 meses, de 1 año o de 2 años. En el plazo de 3 meses tendrá que estar desarrollado el reglamento y, por lo tanto, las definiciones de la vulnerabilidad. Así que en esos 3 meses, en ese reglamento, habrá que definir a quién va a afectar, a quién va a beneficiar ese pacto para luchar contra la pobreza energética. Y claro, veremos a ver si desde luego es tan brillante como el último movimiento del bono social, para que los ciudadanos pudieran buscar alguna suerte de beneficios y fueran acompañados entre las administraciones y las compañías eléctricas, si va a ser tan brillante como aquel que obligaba a las personas en situación de excepción, en situación de pobreza energética, obligaba a rellenar documentos a través de Internet, lo cual es una broma de mal gusto. Es una broma de mal gusto porque
Primero, hay que dar por hecho que tienen ordenador, conexión a Internet, que saben manejarlo, que en ese grupo de gente que se encuentra en la zona de exclusión precisamente de la pobreza energética, además tienen conexión a Internet. Bueno, una auténtica broma de mal gusto. Pues como sea igualmente bien desarrollado esto, desde luego nos hace temer mucho por el futuro de aquellas personas que tienen esta situación de debilidad frente a los precios y a las tarifas de la luz. Solamente una reflexión cabe hacer. Las compañías eléctricas presentaron 5.000 millones de beneficios el año pasado. Las 3 principales compañías eléctricas. En Francia, como el sector está bastante intervenido y hay participación del gobierno, pues todavía hay ciertos márgenes. Pero aquí, márgenes de actuación sobre las compañías eléctricas. Pero aquí presentaron beneficios de 5.000 millones. 5.000 millones. 56.000 millones si extendemos ese periodo a la crisis económica. De beneficios, mientras el resto de la ciudadanía estaba pasando verdaderas dificultades, las grandes compañías eléctricas se estaban llenando las manos, entre otras cosas, con los tarifazos que estamos observando. 5.000 millones de beneficios. Solamente con que se atendiese a esas 5 millones de personas que reconocen no poder mantener su casa a una temperatura normal, a una temperatura agradable, a una temperatura que te permita vivir con una cierta dignidad, 5 millones de personas. Solamente si las eléctricas destinasen sus recursos, supondría un 1% en la factura de la luz del resto de los ciudadanos. Pero es que ni siquiera hay que observarlo desde esa perspectiva. Es que las compañías eléctricas están jugando desde la arrogancia más absoluta. Y o el gobierno se toma muy en serio el control sobre estas empresas, o esto no va a cambiar jamás, jamás. Y luego está todo el movimiento político de ayer, que entre otras cosas lo que daba la impresión es de que pretendía desactivar un movimiento ciudadano que se estaba iniciando en algunas, ya sabéis, en algunas grandes ciudades que se habían convocado manifestaciones. De lo que nos hemos encontrado es un chanchullo, un lavado de cara, la búsqueda de un titular, sin poner las medidas concretas encima de la mesa, sin facilitar ni a las organizaciones políticas, ni a las organizaciones sociales, ni a la prensa el texto del que estamos hablando. No estamos hablando de nada más que de un gesto para intentar reventar una jornada de movilización en el conjunto del Estado con decenas de concentraciones y decenas de movilizaciones, denunciando que en este país las eléctricas violan los derechos humanos con la complicidad del gobierno del PP y de los anteriores gobiernos del PSOE. Así que polémica ayer, trasladada también a la calle, a estas movilizaciones que estaban convocadas para protestar por la ausencia de las administraciones en esta batalla contra la pobreza energética. En fin, y así nos vamos a marchar, dejando este espacio y deseando que los próximos días, aunque mañana volvemos, que mañana es viernes y todavía mañana hacemos programa, así que mañana nos felicitaremos adecuadamente. Bueno, queremos hacer una cosa, aunque en primer lugar me vais a dejar, porque prometido que íbamos a lanzar 3 flechazos a las 3 nuevas incorporaciones a nuestros mecenas. Bueno, el discurso del rey tendrá lugar el sábado. Bueno, un discurso ya que pertenece casi de un anacronismo absoluto que se dirige hacia los súbditos, contándoles la valoración que se hace sobre el año y en fin, enviando una suerte de mensaje de esperanza que nunca es tal. Pero el caso es que, como es un mensaje muy característico, el sábado se emitirá y nosotros queremos emitir el discurso alternativo al discurso del rey. Un discurso colectivo, realizado por los oyentes de este programa. Quedan muy poquitas horas, así que 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde debéis enviar una nota de audio. Os pedimos brevedad porque queremos incluir las mayores voces posible, entonces iremos haciendo un cortapega de diferentes trocitos de sonido. Pero ¿qué mensajes que crees que no tiene que olvidar este discurso del rey colectivo? Deja tu frase y nosotros la incluimos. Va a ser el discurso del pueblo. El discurso del pueblo. Así que lo estrenaremos, un gran estreno mundial de este discurso colectivo. Los mejores hits del invierno. A través de vuestras voces. Así que 627-002-002, el discurso del rey cafetero. Que es el pueblo, el discurso de la cafetera, la ciudadanía. En fin, estás escuchando La Cafetera y no estás sola.
Tú tampoco, menudo tiarro, que estás acostumbrando tus tímpanos poco a poco. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Bueno, basta, que igual esto ya empieza a considerarse acoso. Nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía en el programa. Y mañana nos escuchamos. Mañana volvemos. Mary, gracias. Muchas gracias a todos. Dile a Yasmina que venga a vernos. Yasmina, no te digo nada, como sospecho que estarás escuchando. No te digo nada, programa, pero te lo digo, ¿no? Pero te lo voy a decir todo. A ver si te Claro vienes y pasas y te echas un café aquí con nosotros. Sí. Que me haría mucha ilusión. No te escaques más, que ya lo hiciste en tu anterior viaje. Bueno, nos vamos. Adiós. Muchas gracias a todos. Cuidaos. Si estás escuchando esto, Hab Balfri, Andrés Carmelo, Iria, Carmen Quintana, Ara Levántate, Andreu Romaní, Graznando, Manu... bueno, una cosa tengo que decir. Tengo que hacer un llamamiento. Nos estáis dando mucha envidia. Por ejemplo, Pablo Martínez dice: hoy escuchando el programa desde Laponia, amanece que no es poco aunque no saldrá el sol. Y nos envió unas fotos que, vamos, ya me gustaría a mí estar allí, Almohadilla, La Cafetera o Blanca Caridad. Almohadilla, La Cafetera o Blanca Caridad. Venga, enviadnos vuestras fotos. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo en este momento? En esos lugares tan insospechados. Mañana volvemos. Gracias a todos. Adiós. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.